Bien, mis hermanos, pues antes que otra cosa vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde tú has sido bueno con nosotros y nos has hablado, hemos obedecido y nos has reunido como tu pueblo, como ovejas de un solo redil ya, Señor. Y te pedimos con humildad que tengas misericordia de nosotros para que a través de lo vertido en esta tarde nosotros podamos salir bien alimentados espiritualmente, Señor, edificados en tu palabra y con un gran gozo en el corazón de poner en práctica lo que hemos escuchado y las aplicaciones que tenemos para el día de hoy. Probablemente, Señor, hoy también sea el día en que rectifiquemos algunas cosas en nuestro corazón y te damos gracias. Hay muchas cosas que tú puedes hacer esta tarde con nosotros, Señor. Así que te pedimos, tú lo hagas, Padre, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, hay 3 preguntas. Déjenme sacar por aquí porque las tengo, unas me las mandaron por WhatsApp. Unas me las mandaron por WhatsApp y dice así. Ok. La primera pregunta que vamos a ver dice que ¿qué es una pregunta, ¿qué es el hilemorfismo? ¿What? El hilemorfismo, ¿alguien lo ha oído hablar? No sé de dónde lo sacó Jackie. Jackie, somos cristianos, hermana, ¿no? No, sí, no, ya, ahorita les voy a explicar, ¿no? A ver si pones atención, ¿no? El dimorfismo y cómo se relaciona con la tricotomía y con la dicotomía, ¿no? Entonces, para entrar en contexto, déjenme darles una información acerca del hilemorfismo o hilomorfismo. Tiene los dos nombres y los dos son válidos. Déjenme decirles de qué se trata esto. Es una doctrina aristotélica, es de Aristóteles, seguida por la mayoría de los escolásticos, o sea, los teólogos de aquel entonces. Los escolásticos era una doctrina que tenían los griegos. Ustedes saben que los griegos fueron los inventores ¿de qué? Exactamente, Elenita, de la filosofía. Ellos son los padres de esta doctrina, ¿no? En donde ellos, ¿qué era lo más importante que perseguían como doctrina filosófica? Conocimiento antropocéntrico y la perfección en el hombre humana. Ellos querían llegar al fondo de todas esas partes que nosotros ya conocemos y ellos se estamparon fuerte. Voy a poner un ejemplo. En el mundo hay gente que quiere saber exactamente cómo inició la vida, cómo se generó, ¿no? Y hay varias teorías. Una de ellas, ¿cuál es? La teoría del Big Bang, alguien dijo por acá. ¿De qué se trata esa teoría? Ah, ¿verdad? Explotó el universo y de ahí se generó la vida, ¿no? Pero ya estaba el universo. ¿Cómo se generó ese universo? Y de ahí se remontan hacia atrás la teoría de la evolución y no dan pie con bola. Y son gente muy instruida, muy inteligente, con coeficientes mentales altos y no saben la verdad, cuando nosotros lo tenemos de primera mano. Entonces, algo que dice aquí que era una doctrina de los escolásticos, según la cual los cuerpos se hallan constituidos por materia y forma, ¿no? La materia es lo informe y la sustancia amorfa, mientras que la forma es la determinación de la materia. Según el hilemorfismo, no puede existir una materia sin forma. Ejemplo, el cuerpo. Otra. Exactamente. Tiene que tener la forma de un vaso, esa es la materia,
y lo otro, su forma, son las dos partes de las que están constituidas, ¿no? Ok. Entonces, pero sí, dice, según el ilemorfismo, no puede existir una materia sin forma, pero si al contrario un principio formal independiente, el puro concepto o el ser permanente de las cosas. Este es el problema con la filosofía, que está un tanto cuanto rebuscada, ¿no? Ese es el problema. Y nosotros, pues de ahí no somos. Pero la pregunta de Jackie dice que qué relación tiene esto con la parte de la tricotomía y la dicotomía. Y volvemos otra vez al mismo punto, ¿no? Entonces aquí yo traigo información bíblica. Dice, tricotomía o dicotomía del hombre, ¿cuál es lo correcto? La Biblia enseña que la humanidad tiene un cuerpo físico, ¿cierto? Un alma y un espíritu. En cuanto a cómo se relacionan y están conectados estos aspectos de la naturaleza humana, hay 4 teorías principales, hablando del elimorfismo. ¿Sí? Hay 4 teorías principales. Acuérdense que una teoría no es una tesis. ¿Cuál es la diferencia, Marlene? Ajá. Sí, la teoría no se puede comprobar, es una teoría, ¿no? Entonces, por eso hablan de 4 teorías, algo que no se puede corroborar. Pero son teorías, tienen ideas. ¿Sí? 2 de los puntos de vista es el monismo antropológico y el ilemorfismo antropológico. Se ocupan principalmente de cómo se combinan los 3 aspectos de la humanidad para formar la naturaleza humana. Los otros 2 modelos son la dicotomía, el dualismo antropológico, y la tricotomía. Tratan de la distinción entre el alma humana y el espíritu humano. ¿Ok? Es muy clara la distinción entre los aspectos materiales, físicos e inmateriales, espirituales de la naturaleza humana, y la distinción entre los 2 aspectos inmateriales de la naturaleza humana es más difícil. Y de ahí entramos en el punto de cómo se relaciona, ¿no? Y cómo podemos ver de una manera sencilla si somos tripartitas o somos dicótomos. Ok. A medida que se avanzaban en los estudios de psicología, dice este teólogo, él hacía estudios de psicología, esta pregunta cobraba cada vez mayor importancia en su cabeza. Era algo que le venía resonando, mientras más avanzaba en sus estudios psicológicos. ¿Qué es la psique? Ok. Muy bien. Cobraban más importancia. Las implicaciones son muchas. Y ahí vienen unas preguntas, ¿eh? Poco a poco, nos vamos a ir despacio. Si nos llevamos todo el culto con esta pregunta, no importa. Lo importante es que quede muy claro. La persona humana es tricótoma, compuesta de espíritu, alma y cuerpo. O por otro lado es dicotómica, compuesta de cuerpo y alma. En otras palabras, cuando hablamos de espíritu y de alma, ¿estamos refiriéndonos a lo mismo? Son preguntas, ¿eh? Este es el argumento que uno escucha una y otra vez para justificar la presencia de la psicología en círculos evangélicos. Yo quiero que vayan observando estos aspectos, ¿eh? Somos un ser tripartito, 3 partes creados a imagen y semejanza de Dios como la Trinidad. Somos espíritu, alma y cuerpo, pero ¿este es un argumento bíblico o solo un mito ampliamente aceptado? Vamos a entrar ahí en materia. Sí, porque ya estoy viendo a los tricótomos así como que empiezan a sacar sus cuchillos. No, vamos a verlo con amplio margen.
Los ingredientes de lo psicológico ciertamente existen. ¿Estamos de acuerdo? Los ingredientes de lo psicológico existen. Están entre los rasgos más importantes e interesantes de nuestra vida interior. Si hay algo así que cuando yo voy explicando no queda claro, frénenme. Hermano, va de nuez. Los cuales incluyen nuestros patrones, fíjense bien, los rasgos psicológicos, los patrones psicológicos. ¿Qué incluyen esos patrones? Pensamientos, emociones y motivaciones individuales. Pero ese es depósito conceptual, lo psicológico, una categoría real y útil, o es innecesaria y equívoca para entender la naturaleza humana. Hay una parte distintiva en nosotros que no es espiritual ni biológica, sino únicamente psicológica. Como sigo exponiendo, esta idea tripartita de la persona la popularizó, fíjense bien, ¿cuándo empezó esto? Un tal Clyde Narramore, por si lo quieren anotar para que lo investiguen, Clyde Narramore, al final de los años 50, o sea, en 1950, al final de ese año, él popularizó la idea tripartita en el ámbito evangélico. Es importante que esto lo sepan. De ese tiempo para atrás no existía, ¿ok? Y él la popularizó. Si tienes un problema físico, él decía para justificar esto, debes ir al médico, ¿cierto? Si te enfermas ¿de qué? De los ojos, de los oídos, del gusto, del tacto. Si te duele el corazón, como hace rato que estaba desmayando, vas al médico, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Ok, él dice, si tienes un problema espiritual, debes ir al pastor. Si tienes un problema del alma, o sea, psicológico, debes ir al psicólogo. Eso es en lo que él se basó. 3 áreas, decía, ¿ok? Parece lógico. 3 partes de las personas, 3 tipos de problemas, 3 profesionales. Pero, ¿esa es la verdad bíblica? ¿Existe un área inmaterial de la persona que está desconectada de las Escrituras? Pregúntome yo. ¿Sí o no? ¿Sí puede existir algo de nuestro interior que esté desconectado de las Escrituras, hermanos? No, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién decide lo que es psicológico y lo que es espiritual? Ansiedad, temor, problemas matrimoniales, rencor, ira, tristeza, ¿son problemas del espíritu o del alma? Ahí está la pregunta, ¿no? Ok. ¿Existe una parte psicológica en mí que no tiene nada que ver con Dios? ¿Existe algo dentro de mí algo que no tenga nada que ver con Dios? Las implicaciones de la tricotomía son alarmantes. Mirando atrás, puedo decir que este asunto fue clave en mi proceso de dejar atrás la psicología y abrazar la consejería bíblica de todo corazón. Sí, porque en la iglesia donde nosotros estábamos, había inclusive un estudio dentro del ámbito de la escuela bíblica que se llamaba psicología cristiana. Y entonces, pues a veces se confundía, ¿no? Porque un psicólogo puede ser cristiano, ¿cierto? Pero no puede haber psicología que sea cristiana. Por 2 razones. Se contrapuntean los principios de la psicología y los principios del cristianismo. Dame un principio de la psicología, tú que eres psicóloga, Marlene.
Una vez que vayas al problema que se generó en una niñez y que te causó un trauma, que te causó una herida emocional, física, y que entonces una vez que se resuelva, lo bueno que hay dentro de ti sale a relucir. Y el principio de la Biblia dice que no, que tú naces muerto espiritualmente y por esa razón necesitas un nuevo nacimiento. Ahí está la primera contrapunteada de lo que este hombre dice, ¿no? Dice, atrás puedo decir que este asunto fue clave en mi proceso para dejar atrás la psicología y abrazar la consejería bíblica de todo corazón. En esta iglesia, la pastora era la que daba esta ¿cómo se le llama? Materia, gracias. Y era una materia que alcanzabas una licenciatura. Y entonces ellos iban, los que tenían graves problemas de conducta con la situación de lo espiritual, iban a consejería psicológica cristiana, en donde ahí les daban ciertos estudios, ¿cómo le llaman? Terapia, pero exacto, donde les daban terapia y les daban también algunos aspectos de la Biblia y entonces lo complementaban y ¡fum! Lo curioso es que como era profesional, cobraba, ¿no? Cobraba la parte psicológica, no la espiritual. Entonces, por ahí ya había un problema, ¿no? El pasaje que se suele usar para definir la tricotomía está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos ahí. Buenas tardes, Olguer. Es que me saludó y yo estaba acá entrado, pero no le pude contestar. ¿Sí está ahí? ¿Ya están? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz, dice, lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el pasaje para defender la tricotomía. Pero si esta doctrina es tan importante, ¿por qué solo se cita aquí esta expresión nada más? Espíritu, alma y cuerpo. En este pasaje el apóstol Pablo, fíjense bien, es un discernimiento. En este pasaje el apóstol Pablo, en su deseo de describir la totalidad de nuestro ser, usa estos tres términos: espíritu, alma y cuerpo. Pero pudiera haber utilizado otros o no. La pregunta, ¿pudiera haber utilizado? ¿Tú qué crees, Toño? Que sí. Ahora vamos a ver en dónde está avalado esto. Vámonos a Deuteronomio 6:5. Encontramos otra tricotomía ahí. Sí, a Deuteronomio 6:5. Diferente para expresar la plenitud de nuestra persona. Amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahí hay otra tricotomía. Toño. Yo veía una predicación donde habla de que Pablo hace una hipérbole, está haciendo una exageración de lo que sería alabar a Dios, por eso menciona tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, pero ok. eso pueden entrar más cosas, tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Bueno, ok. Aquí en la tricotomía de Deuteronomio 6:5 entra la parte de, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Se repite alma, pero ya hay corazón y fuerza. ¿Ya me entendieron? Entonces ya ahí serían 5. Ok. Y otra tricotomía más la vemos en Mateo 22:37. Vayan ahí. Mateo 22:37. Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí ya entra otro elemento. Ya serían 6. ¿Ok? Entonces nos encontramos con el reto de tener varias tricotomías e incluso alguna cuatricotomía. También está en Marcos 12:30. Marcos 12:30. Ahí ya hay una cuatricomía, le llaman, no cuatricotomía, cuatricomía. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ella menciona 4 elementos. ¿Ok? Estos pasajes usan varias palabras para abarcar la totalidad de la persona, pero estas descripciones son siempre una enumeración de términos. Ahí es muy importante que veas esto. Es una enumeración de términos, no una lista exhaustiva. Para entender la antropología bíblica no es necesario ver las escrituras en su totalidad. Dios formó al hombre, y ahí está la clave de este versículo, Génesis 2:7. Ya están ahí, Génesis 2:7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. 2 sustancias. Según el contexto, la sustancia material es llamada cuerpo o carne y la sustancia inmaterial es llamada espíritu, alma, mente, corazón, fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero sobre todo, corazón, sobre todo. Estas palabras se usan de forma indistinta para referirse a la dimensión inmaterial de la persona. ¿Ya se entendió? Ok, voy a repetirlo. Pero sobre todo, corazón. Estas palabras se usan de forma indistinta, según sea el caso, para referirse a la dimensión inmaterial de la persona, siendo corazón el término más usado y amplio para referirse a la vida interior del ser humano. ¿Algún versículo que recuerden del corazón? Venga. Ahí está uno. ¿Otra? No. A ver, ¿dónde? ¿Cuál, Graciela? Exacto, cuando habla de que lo más perverso y engañoso que tenemos es el corazón, y dice, y sin remedio, nadie lo puede remediar, ¿no? Por esa razón, los psicólogos, cuando le mostramos esta parte de que ningún ser humano tiene el remedio para poder curar el corazón, sino únicamente Dios. Sí, exactamente, mi espíritu, no el Espíritu Santo. Sí, o sea, cuando estamos hablando, sí, porque son terminologías, vamos entendiendo, que utilizamos, porque no decimos, dice el Señor que estás muerto almáticamente, sino espiritualmente, ¿no? Y entonces cuando nosotros referimos que hay en el espíritu, mencionamos 3 partes, ¿recuerdan? Pensamientos, emociones y voluntad. Eso mismo hay en el corazón, eso mismo hay en la fuerza que tenemos por dentro, eso mismo hay en el alma que reside en nosotros, eso mismo hay en la mente, porque ahí es donde se sitúa el espíritu. Aquí, muchos pensaban que era aquí, no, aquí. Es más, por ahí inclusive todavía hay una teoría de unos pastores que dicen que la ciencia acaba de descubrir recientemente, hace como 400 años, no dice así, recientemente acaban de descubrir que en el corazón humano, en el músculo, hay neuronas, que por eso se refería el Señor al corazón
como la mente, porque también ahí, este tiene ahora pensamiento, pero es una total mentira. Esto lo sacaron y la ciencia lo negó. ¿Ustedes saben cómo trabaja la ciencia para avalar una ciencia? Tiene que haber una comprobación del ¿cómo le llaman? No, de un núcleo de científicos. No recuerdo cuántos son los científicos que son los que avalan. Hace poco también había una discusión entre un cristiano y una persona gay, y esta persona aseguraba que en los animales existía homosexualidad. Y se hizo un revuelo en toda la comunidad científica. Y entonces dijeron la comunidad científica, esto es totalmente una mentira, porque no es cierto, hemos hecho estudios y todos hemos llegado a la conclusión de que ese instinto en los animales, cuando por decir yo que tengo 4 perritos y luego se andan montando, es puro instinto. Tú tienes 3 perritas y se andan montando, o sea, es puro instinto, pero no porque tengan homosexualidad, es lo que ellos... Entonces, para que algo científicamente sea válido, la comunidad científica lo tiene toda que avalar. Si no es así, este señor salió con que en el corazón había neuronas y entonces lo publicaron en internet, y ahora entonces resulta que salió un pastor por ahí y dio un culto y dijo que en realidad por eso el corazón, el Señor lo dictaminaba así y que por eso piensa el músculo. No es cierto. Ok, vamos entendiendo esto. Muy bien, entonces me quedé aquí, ¿no? Ok. Somos seres espirituales vestidos de una morada terrestre o un tabernáculo, dice la Escritura. Vámonos a 2 de Corintios 5:1. El que tenga primero que me lo lea, fuerte y conciso. 2 de Corintios 5:1. Venga. Ok, somos seres espirituales vestidos de una morada terrestre o un tabernáculo. Se está refiriendo al cuerpo. Aunque el hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día con día. 2 de Corintios 4:16. Ya me salieron arrugas, ya se me cayeron unos dientes, el pelo casi ya no hay. ¿Qué más? ¿No? Se va decayendo, dice aquí, va decayendo el hombre exterior. Se va perdiendo la vista, se va deteriorando el cuerpo exterior. Pero nuestro hombre interior se renueva día con día. Esa es la parte inmaterial. Espíritu, alma, fuerza, corazón, ¿qué más? Mente, como tú le quieras llamar. 2 sustancias, pero una sola persona. No es que tenga un cuerpo, no es que tenga un cuerpo y tenga un alma, es que soy un cuerpo y soy un alma. Un teólogo, un tal C.S. Lewis, dice: somos seres compuestos, un organismo natural en un estado de simbiosis con un espíritu supernatural. Y en otra ocasión escribe: el espíritu se siente en casa con su organismo. No sé si esto lo llegas a poder experimentar. Va de nuevo. El espíritu se siente en casa con su organismo, como un rey en su propio país o un jinete sobre su caballo, o mejor aún, como la parte humana de un centauro está en casa con la parte equina. ¿Sí saben lo que es un centauro en la mitología? Y mitad caballo, ¿no? Es lo que dice: cuando nosotros tenemos esa alma o espíritu y nuestro cuerpo, estamos completos. Muchas veces sin ser teólogos, a veces cuando sentimos que nos vamos a desmayar,
No dices tú, siento que el alma se me va del cuerpo, ¿no? ¡Fun! Ok. Es imposible, a ver dónde me quedé, aquí está. El uso intercambiable del alma y espíritu es evidente en las Escrituras. Lo que tú preguntabas ahorita, Luis. El uso intercambiable del alma y espíritu es evidente en las Escrituras. Tanto el alma como el espíritu sienten tristeza. Juan 13:21. Tanto el alma como el espíritu sienten tristeza. Juan 13:21. Y el primero que, a ver, tú, Arturo, Juan 13:21, mijo. Fuerte y conciso. Ahora nos sacaron los micrófonos. ¿Ya se fue María Esther? Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió el espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahí que se conmovió de Jesús, su espíritu. Ahora vamos a ver Mateo 23:38. Mateo 23:38. El primero que lo tenga se levanta, se pone de pie y me lo lee. Échale, Wendy. Échale, Wendy. Es Mateo 26:38. Ok, sí, está bien. ¿Alguien más lo tiene en otra versión? Porque dice, el espíritu, tanto el alma sienten tristeza. Mateo 26:38. Ok, mi alma está triste hasta el punto de la muerte. Entonces, si estamos viendo la terminología que usa la Biblia, tanto el alma como el espíritu sienten la misma tristeza. Para que nosotros vayamos observando esto. Y sienten gozo también. Isaías 61:3. Mejor lo leo yo. Isaías 61. Vámonos a Isaías 61:3. Isaías. ¿O alguien ya lo tiene más rápido? Isaías 61:3. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. 61:3 nada más. ¿Sí? Está largo, sí. Ok. Y el Salmo 86:4. Salmo 86:4. Salmo 86:4. Sí. ¿Lo tienes? Sí. Léemelo, mija, ahí. Dice, dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Ok. Mande. A ver, venga. Ok. Estamos viendo las terminologías, ¿no? Sabemos que hay diferentes versiones y en las versiones más, ¿cómo le llaman? Dinámicas. A veces erradican algunas palabras. En las más antiguas, sí las interpretan de otra manera, pero en las más antiguas se habla del alma y del espíritu, ¿no? Ok, entonces el alma y el espíritu sienten el mismo gozo, la misma alegría. Muy bien, ahora vamos a ver tanto el alma como el espíritu pecan. Salmo 32:2. Salmo 32:2. Y cito: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ok? Y ahora vamos a ver, dijimos, ¿cuál vimos? Perdón. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. ¿Ya lo tienen? Venga. Venga, Rey. ¿Ok? Entonces, ya vimos en 3 aspectos: sienten gozo, sienten tristeza y pecan. Alma o espíritu se refiere a la Biblia. Muy bien. Dice aquí, tanto el alma como el espíritu pecan. El alma y el espíritu necesitan salvación. El alma y el espíritu son llevadas al cielo. La diferencia no es ontológica. Alguien en su celular inteligente, búsqueme el significado de ontológico, porque dice, la diferencia no es ontológica, nos referimos a lo mismo. ¿Cómo dice ontológica? Significado. Ok, muy bien. Dice, nos referimos a lo mismo. La diferencia es semántica. ¿Qué es eso? Las diferencias, para ser más claros, más sencillos, la diferencia de la palabra que significa lo mismo. ¿Ya se entendió? Esa es la semántica. En las versiones modernas, la semántica cambia de las palabras, pero refiere a lo mismo. ¿Ok? Entonces, por eso dice, la diferencia es semántica. Es una diferencia de lenguaje la que encontramos entre espíritu y alma. Por lo general, el alma se entiende como más apegada al cuerpo y el espíritu como más despegada del cuerpo. No es lo mismo que te digan, ven que en mi casa se han congregado 50 almas, que ven en mi casa se han congregado 50 espíritus. Lo que decía ahorita Luis. A ver, Luis, ¿qué decías tú ahorita que cuando me dijiste, es lo mismo decir el espíritu es pecador? ¿Algo así decías o cómo decías? Que si el espíritu es engañoso y perverso. Sería lo mismo, ¿no? Que no se oye como muy común, pero ¿qué creen? Es lo mismo. Por eso te está poniendo aquí el ejemplo. Muchos dicen, ven a mi casa porque se han congregado 50 almas. Los comentaristas de fútbol dicen, están congregadas aquí 100,000 almas en el Estadio Azteca. Y que si lo oyeran decir, están aquí congregadas 100,000 espíritus. Como que ya no se vería muy congruente, pero es lo mismo. Dice, ven que en mi casa se han congregado 50 espíritus. Seguramente irías a la primera casa, pero no a la segunda, ¿verdad? ¿Por qué? Se tiene un mal concepto de espíritu. Cuando nosotros decimos, ¿no andará por ahí un espíritu chocarrero? Se están refiriendo a alguien que anda penando y es una total mentira, ¿no? ¿Sí se han oído? No dicen, no anda por ahí un alma chocarrera, dicen un espíritu chocarrero. O sea, para que entendamos la terminología del lenguaje. Es imposible distinguir entre alma y espíritu porque nos referimos a lo mismo. Encontramos en la Biblia muchos paralelismos hebreos que usan ambos términos como sinónimos. Es tan imposible separarlos que al describir el poder incomprensible de la palabra de Dios, el autor de Hebreos nos dice que la palabra es capaz de penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque yo escuchaba a este hombre, ¿sí es cristiano? Alducín, sí, ¿verdad? Escuchaba a Alducín que decía que ahí estaba una de las partes importantes, porque dice que la palabra penetra el alma y el espíritu. ¿Qué está diciendo aquí?
Fíjense bien. Es imposible distinguir entre alma y espíritu porque nos referimos a lo mismo. Encontramos en la Biblia muchos paralelismos hebreos que usan ambos términos como sinónimos. ¿Qué es un sinónimo? Lo mismo, ¿no? A ver, dime un sinónimo de casa, hogar, ¿no? Por decir. No todos, mija, no todos, pero no son, necesitaríamos ver el hebreo porque no todo, pero ruach, ¿qué significa? ¿Y cómo? Nefesh, o sea, podría ser, pero necesitaríamos ver en qué contexto lo está manejando también. Necesitaríamos observar para no equivocarnos, ¿no? Al griego. Es el equivalente. Uh-huh. Sí, neuma. Ajá. Ah, ok, alma y espíritu. Aquí me están corroborando que sí, como neuma y aire. En griego, sí, y aire, ¿no? Por eso cuando el Señor, ahorita te doy la palabra, mijo. Por eso cuando el Señor habla del nuevo nacimiento, dice, el viento sopla, ¿no? Está hablando de neuma. Por eso los carros se inflan y les llaman neumáticos. Ahí está la derivación. Toño. También tiene que ver el contexto cultural, ¿no? Y la semántica que decías, de lo que quiere expresar en ese momento el autor, ¿no? Al referirse a esta palabra. Ajá. Hay palabras que, por decir en nuestra cultura, por decir en cámara, Sí. puede referir a muchas cosas, aunque se escribe igual, se pronuncia igual, pero el contexto que tú le das anterior va a definir qué quieres. Puede ser habitación, puede ser el aspecto fotográfico o puede ser del carro, exactamente. Sí, es a lo que yo me refería, ¿no? Pero en el contexto que estamos viendo, o sea, de lo que habla la palabra en nuestro idioma, vemos que se refiere a lo mismo, ¿no? Y les digo, el único versículo que existe en la Biblia es Primera de Tesalonicenses 5:23, donde habla alma, cuerpo y espíritu. Y luego vimos las otras tricotomías de fuerza, corazón y mente. Alma, corazón y no sé qué otras, ¿no? Que va variando, que son tricotomías distintas. Es imposible, dice aquí, bueno, a partir del alma y del espíritu. Aquí no se refiere a partir del alma y a partir del espíritu, sino a dividir entre las dos, a separarlas. Existe un yo interior e invisible y un yo exterior visible. El interior solo lo ve Dios, pero se expresa a través de un cuerpo que actúa, piensa, anda, habla y siente. Por eso aquello que la psicología moderna llama enfermedades, desde la consejería bíblica, entendemos que son meros síntomas de un asunto interior, de un corazón que se expresa. ¿Ok? Sí, porque inclusive la psicología y la ciencia, la medicina, al alcoholismo le llama enfermedad, ¿no? Por la sintomatología que presenta y por algún asunto bioquímico. Pero el Señor le llama pecado a la embriaguez. Somos un corazón que se comunica a través de un cuerpo. Ok. Esta es la comprensión bipartita del ser humano que la Iglesia cristiana siempre ha sostenido, como dice el Catecismo de Heidelberg. Cuando oímos catecismo, también nos hagan con la finta, no es el de la Iglesia, no, es el de Heidelberg en su pregunta: pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador, Jesucristo. Si los pastores y consejeros tenemos hoy día una gran responsabilidad y el gran reto de ser instrumentos en las manos de aquel que conforta nuestras almas. Esto está en el Salmo 23:3.
y tratar aquellos asuntos del corazón que según el mundo son psicológicos. Para el mundo sí hay psicología. Para el mundo sí es totalmente comprensible que ellos se manejan muy diferente a nosotros. Y por eso comenzaba la situación de la pregunta, ¿no? Aquí nosotros vemos diferente la vida en la cuestión de la creación, ¿verdad? ¿Cómo existe el hombre? A través del que lo creó Adán y Eva. Y no es una cuestión de un símil, ¿no? O de algo así que, no, es literal. Literal, el Señor formó un hombre del polvo, sopló aliento y se levantó, y así empezó la creación. Para el mundo y para la ciencia, eso es totalmente inaceptable. No lo aceptan, no lo creen, ¿no? ¿Cómo creó Dios el mundo? La evolución, el Big Bang, el hombre evolucionó del mono y cosas así, y para nosotros no. El mundo todavía está en duda de qué fue primero, si el huevo o la gallina, y nosotros ya no, que fue primero la gallina. Dios dijo, hágase las aves, y las aves salieron. ¡Fum! O sea, nosotros sabemos que de lo que expresó Dios de su ser, ¡fum!, salió todo. De la nada salió todo. Entonces, ese es el punto. Nada más por lo que aclarado, no yo nada Jackie, pero ahorita te dejo el estudio, Jacqueline. Sí. Sí. En griego es neuma, soplo, corriente de aire. Alma, suke, aliento. Es lo mismo en hebreo. Nefesh, respiración. ¿Qué es alma? Alma. Y espíritu, nefesh. ¿Y alma? ¿Cuál es la otra palabra que es? Ruach, espíritu. Ajá. Alma. Ok. Sí es lo mismo entonces, mijo. Ok. Entonces, pues ahí está. Aquí, bueno, es cuestión de, miren, es cuestión de que a veces cuando uno está en un error, es de sabios enmendar. Hace poco a mí me dio la lástima que ya se fue mi hija, ¿no? Fue a atender un paciente que tiene un poquito de gravedad. Entonces, lo que decíamos anteriormente con respecto a la posición de los niños que mueren, ¿no? El Señor tampoco deja algo muy claro. Y hay dos posturas. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Cuáles son? A ver. La primera. Los que son salvos, todos son salvos, pero ¿por qué razón? Porque son inocentes, y entonces cuando mueren, automáticamente Dios les aplica la redención. No es por otro medio, es la misma redención del Señor Jesucristo, pero por su inocencia es aplicado automáticamente a ellos cuando mueren en la inocencia, ¿sí? Y la otra es que nada más los predestinados, ¿no? Son los... Y la tercera, dice el Sugel Michelén, no Michelin, porque dice que lo confunden. Michelén, dice este pastor, que lo que Dios decida está bien, ¿no? Ya cuando lleguemos allá a su soberanía, lo que ella haya dicho está bien. Y como también es una cuestión de segundo orden, podemos vivir en paz, ¿sí? Entonces María Esther me decía fervientemente que no, que era la predestinación. Y la predestinación. Entonces, cuando vio algunos escritos de algunos teólogos, inclusive como Wade Gruden y como Matthew Henry, o sea, ya aceptó. El otro día, en una noche, subió y me dijo, ya entendí, papá. Le digo, bueno, es el Espíritu Santo trabajando en una persona, ¿no?
Obviamente que yo no te voy a convencer, yo lo único que te traigo es documentación bíblica, información, para que tú a través de esto ores con el Señor, y si eras tricótomo o cuatrimoto o lo que sea, y si hoy decides ser dicótomo, es tu decisión con Dios. Yo, mi postura, soy dicótomo, y es lo que enseñó en la iglesia, pero es de segundo orden, ¿no? Creo que también por ahí el rey también había una situación de él con esto, pero no tenemos ningún problema, ¿sí se entiende? Porque es de segundo orden. ¿Ok, mis hermanos? Pero a través de la información que se les da, bueno, pues ya tienen un mejor índice. Vamos a ver la segunda pregunta. La segunda pregunta, vamos a ver una de tuya, Betty, que me pusiste que cuál era el significado de Efesios 6:12. ¿Sí? ¿Eso fue tu pregunta? Ok, vámonos a Efesios 6:12. Todos conocemos ya inclusive esa parte que habla de la armadura de Dios. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Ya estás ahí, hermano? Vamos a ver desde el 11, es más desde el 10. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Ok, vamos a discernir, porque aquí también ha habido un problema tremendo, porque creen que la armadura de Dios es una especie como de amuleto, ¿no? Me pongo la armadura de Dios, me la quito, me encuentro en un peligro y me pongo la armadura de Dios, ¿no? Me cubro, dicen, me cubro con la sangre de Cristo, ¿no? O sea, y ese es un problema teológico, así como los católicos que utilizan sus supersticiones, ¿no? Y esto ha venido a dar al traste porque muchos empiezan a creer esto, empiezan a creer que cuando están en un peligro, que cuando pasa esto, que cuando pasa lo otro, echan mano de ese tipo de, para ellos, una especie de superstición, no se le puede llamar de otra manera, y se creen protegidos, ¿no? Me cubro con la sangre de Cristo, me pongo la armadura de Dios. O vas a algún lado a evangelizar y te pones antes la armadura, ¿no? Yo me la sabía hasta de memoria, hermano, de verdad, porque así me la enseñaron allá. ¿Dónde está mi esposita, verdad? Nos la enseñaron allá con la Biblia latinoamericana y nos la sabíamos desde el versículo 10 hasta terminar. ¿Por qué? Porque cuando íbamos a evangelizar, cuando íbamos a hacer algún trabajo de evangelización o predicar la palabra, nos teníamos que poner la armadura. Es más, yo fui a una secta un día a hacer una escritura del 4º y 5º paso de Alcohólicos Anónimos, y ahí es de cajón. Cuando llegas, te metes a una parte que le dicen la capilla y te postras y te ponen la armadura. ¿Cierto? Pero no, te ponen la armadura de Dios y sales como un guerrero, ¿no? Y hasta gritas, guerreros, guerreros. O sea, todo esto viene siendo una especie de superchería. O sea, se está diciendo aquí, fíjense bien, la palabra de Dios. Por lo demás, en todo lo demás que hagas, fortalécete no en ti, en el Señor y en el gran poder de su fuerza, ¿no? Ahora dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Qué significa revestirse con la armadura? En una palabra, sí, todo eso que dicen es verdad, pero para que lo entendamos de una manera muy sencilla es empezar a desarrollar un nuevo estilo de vida que se llama cristiano, ¿no? Porque tal, vamos a ver a contexto. Entonces, eso es lo que está pidiendo el versículo 11. Y entonces el 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades,
poderes de este mundo de las tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ese es lo que está pidiendo mi hermana Betty, que ahondemos o se le aclare qué significa este versículo. Entonces dice aquí, vamos a ver desde el 11. La armadura de Dios será explicada en totalidad en el siguiente pasaje. Vamos a ver qué significa la armadura en el siguiente pasaje, ¿no? Pero el énfasis es en toda la armadura. Pablo está haciendo un símil, porque él hacía este tipo de cosas, comparaciones con atletas, con soldados, y aquí está haciendo una similitud de un guerrero romano que utilizaba armadura, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué se refiere a casco, por qué se refiere a pechera, por qué se refiere al cinturón que amarraba, ¿sí? Porque el calzado, el apresto, y en fin, ahorita lo vamos a ver a detalle, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, el énfasis está en esa armadura. Ahora, ese énfasis de la armadura, vuélvelo a meter en tu corazón, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, no es un amuleto. ¿Sí? Imagínate, ¿no? Eres bien desobediente, eres bien mentiroso, eres de lo peor como cristiano. Y cuando viene un peligro te pones la armadura. Hello. ¿Cómo va a funcionar? Si lo que está diciendo es la armadura de Dios. O sea, el estilo de vida. Dios le da al creyente un completo equipo, lo equipa perfectamente y Él nos manda a la guerra, a una batalla, con todo lo que necesitamos a nuestra disposición. Porque el cristiano que no ha concientizado que estamos en una guerra espiritual, o sea, no ha concientizado a qué cosa vino a hacer Cristo por nosotros y por qué nos dio la gran comisión. Miren, Él lo pudo haber hecho solito, hombre, sin necesidad de nosotros. Nos pudo haber pasado así la Biblia en el cielo, ¿no? Todos los días. Pero por una razón que Él conoce, ¿sí? Para que el Señor Jesucristo se vaya impregnando en nosotros y nosotros vayamos a esa lucha espiritual. Y dice aquí, y Él nos manda a la batalla con todo lo que necesitamos a nuestra disposición. Esta antigua palabra griega para armadura es utilizada solamente en otro lugar en el Nuevo Testamento, que es en Lucas. Jesús habla del hombre fuerte que está totalmente armado, pero el cual es despojado de toda la armadura cuando llega uno más fuerte y lo derrota. ¿Recuerdas? Cuando dice, para que tú puedas entrar aquí, necesitas atar al hombre fuerte. ¿Quién es ese hombre fuerte? Ah, ¿verdad? Es que muchos creen que es Satanás, ¿no? Ata al hombre fuerte. No, es ese vil y desdichado hombre muerto espiritualmente. Exacto, o sea. Ajá. Espérame, hermana, déjame terminar ya, porque apenas voy empezando. Sí, para que los demás estemos en contexto. Y sabemos que Jesús desarmó a todos los principados y potestades, ¿lo sabemos? Les quitó el poder que legalmente tenía sobre la humanidad. Él tenía legal así, un papel legal donde decía, estos desdichados son míos. Entonces llegó el Señor y se lo quitó. Dijo, no, ahora mis hijos ya no son tuyos. Esta armadura es de Dios. Esta armadura es de Él, en el sentido que es de Él y en el sentido que es su armadura. En el Antiguo Testamento es el Señor quien usa la armadura en Isaías 59, 17. Vámonos a Isaías 59, 17. Isaías 59, 17. Se puso la justicia como coraza. ¿Sí dice así?
y el casco de la salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se volvió de celo como de un manto, ¿ok? O sea, Pablo, cuando cita esto, está citando a Isaías. Está diciendo, agarren el estilo de vida, ¿ok? Entonces, por esa razón, dice, él ahora comparte esta armadura con nosotros. ¿No es de maravillarse que somos más que vencedores? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, expresamos el poder que tenemos en Dios al estar firmes contra las acechanzas del demonio. Las maquinaciones de Satanás en contra de nosotros llegan a nada cuando nos ponemos firmes en contra de ellos en el poder de Dios. En un solo día, Satanás nos va a echar porras hasta reventar. ¿Tú has estado en un estadio de fútbol? Enervado con tu equipo favorito. En cuanto se levanta la ola y más si va perdiendo o va ganando, ¿cómo te pones, no? Atlante. No, que América, ni que no. Entonces, algo así es lo que hace Satanás con nosotros. Nos ve débiles, llega la tentación por cualquier pecado, por cualquier aspecto y nos empieza a echar porras. Por eso te dice firmes contra ellos en el poder de Dios. Las tácticas de intimidación e insinuación alternan en el plan de campaña de Satanás. Fíjate lo que dice aquí. Intimidación. ¿Qué es intimidación? Sí, cuando te está intimidando alguien, no da temor. E insinuación. Te va a insinuar miles de cosas. Alternan en el plan de campaña de Satanás. Él hace de ambos, el que intimida y el que engaña. La fuerza y el fraude son parte de su ofensiva maestra contra el campamento de los santos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ahí vamos a entrar, sino contra principados. Fíjate bien, nosotros hemos dicho que ellos son una fuerza que está organizada. O sea, el reino de Satanás es una fuerza organizada y tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores de las tinieblas y tiene huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? El segundo cielo. Por eso Maussan ve tanto ovni y dice que no sé qué cosa. Ok, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra estas, ¿cómo le llamé ahorita? Estas cuatro legiones, ¿sí? Porque también el Señor tiene arcángeles, ángeles, serafines y querubines, también están organizados. Y Satanás también está organizado, ¿ok? Pablo no llama al creyente a entrar a la guerra espiritual. Él simplemente anuncia que es un hecho. ¿Sí se entiende? Ya es un hecho que estás ahí. Eres salvo por la gracia de Dios. Ahora eres un guerrero. Ya estás ahí. No que yo no quiero. ¿Cómo que no quiero? Si ya está usted ahí. No tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros, sino contra principados y potestades. Tú estás en la batalla espiritual. Si eres ignorante o ignoras ese hecho, muy probablemente no estés ganando la batalla. ¿Cuál es la verdadera guerra? La batalla. Si está diciendo que no es contra carne y sangre. Sí, exacta, la lucha contra el pecado. Dice la palabra de Dios, dice aquí viene, mira. El hecho es que nuestra batalla real no es contra carne ni sangre. Está perdido en muchos cristianos, quienes ponen todo su esfuerzo en esa dirección. La idea de Pablo
es más de lo mismo que en 2 de Corintios 10, 3 y 4. Vayan ahí. Esa es la verdadera guerra espiritual. No lo que también muchas iglesias han agarrado a su mecha, ¿no? Y cómo han desviado esta situación de la guerra espiritual. 2 de Corintios 10, versículo 3 y 4. ¿Ya estás ahí? Dice, aunque andamos en la carne, porque todavía tenemos carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué quiere decir esto? No traemos pistola, cuchillo, filosofías, metafísica, psicología. No son carnales nuestras armas. Entiéndelo, cristiano. O sea, tú no puedes ir a no puedes ir a enfrentar una batalla si llevas tu diario de psicología o tu diario de metafísica o tus ideas propias. Muchos van a predicar la palabra y no sacan la Biblia. Entonces vas desprovisto. Y luego si vas en pecado, si no oras, no ayunas, no haces todo ese tipo de prácticas espirituales, pues vas totalmente desarmado. ¿A quién vas a convencer? ¿No? Imagínate un egoísta diciéndole a otro que deje de ser egoísta. Pues cuando. Por eso dice aquí, no son carnales. Ni tampoco les vas a ir a poner una pistola, ni vas a agarrar un bat y cuando pase el cantor, bolas, le vas a destruir su cuadro. No son carnales. No vas a romper la Virgen de Guadalupe a batazos, ni al Santo Niño de horchata, ni nada de eso. ¿Sí se entiende, hermanos? Por eso no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo? La palabra. Por eso cuando tú vayas, cita la palabra. No vayas con tu grandielocuencia porque eres bien astuto para hablar. No, diles con la palabra de qué se trata. Cuando está aquí el culto, les he yo dicho, ahorita que está el culto, nosotros los seres humanos, todos sin excepción, tenemos fortalezas aquí en la mente. ¿Cierto? Entonces la palabra, imagínense cuando llega una persona que es idólatra y tiene a su virgen, a su santo, a su niño de esto, perdón, tiene a Martín Caballero y echa agüitas afuera de su negocio y riega cosas y se pone la armadura y se la quita y se pone. O sea, imagínate que tú le digas que todo eso es mentira y es una superchería, que es una persona supersticiosa y en el mejor de los casos y que en el peor de los casos está sirviendo a Satanás. ¿Cómo le cae? Y no es directo, se va a enojar, se va a ir en contra de ti, te va a tomar mala voluntad, te va a decir no, está diciendo. ¿Por qué? Porque esa es la fortaleza, la que no deja entrar la palabra de Dios. Ahí está la fortaleza y no la deja entrar la palabra de Dios. Pero es lo que tenemos que hacer con la palabra. Con la palabra. Entonces, si ya se va entendiendo cuál es la guerra espiritual. A ver, léemelo, Olger. El verso 5, sí es cierto. Qué bueno que me haces la observación, mijo. Destruyendo todo pensamiento altivo, egoísta, egocéntrico, ignorante. Sí, mija. A ver, venga. Igual que Pablo, nosotros somos simples y débiles humanos, pero no necesitamos usar planes y métodos humanos para ganar nuestras batallas. Así es. Tenemos a nuestra disposición las armas poderosas de Dios para pelear contra las fortalezas del diablo. Los cristianos deben decidir cuáles métodos usarán, los de Dios o los del mundo. Pablo nos asegura que las armas poderosas de Dios, la oración, la fe, la esperanza, Así el es. amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, son fuertes y eficaces. Estas armas pueden derribar los arrogantes argumentos humanos en contra de Dios. Así es. Construye Satanás para que la gente no encuentre a Dios. Podemos vernos tentados a utilizar nuestros propios planes
¿Ya escucharon, hermanos? Es claro y conciso, ¿verdad? Yo sí voy con mi elocuencia, con mis ideas, porque a veces, digo, a todos nos pasa, ¿eh? Con tal de que no se vaya a molestar mi prospecto, le quiero hablar quedito, bonito. No, hermano, yo no le sacaba la Biblia, pues me regresaba igual. No, ahora, perdón, pero ahí le va. Aquí dice, mire, aquí dice, léamelo usted. Y desafortunadamente te dicen, sí, ahí dice, pero mi mamá sí me enseñó y yo voy a seguir creyendo en la Virgen. Perfecto. Ahora, esto no te desanimes, porque no es de la noche a la mañana. ¿Cuántos de nosotros tardó en que la palabra tirara las fortalezas? En nosotros. ¿Cuánto tiempo tardó? Hay que ser pacientes. Dios es paciente con nosotros. Entonces, ¿sí ya se entiende, Betty? ¿Cuál es el argumento? Sí. Ok. Sí. Ajá. Ah, ok. Sí. Sí. Ya. Sí, también es para... Yo quiero cerrar con eso, de que en muchas iglesias enseñan que la lucha espiritual debe ser un libro de un tomo así grandote, donde te enseñan a pelear e inclusive te perfeccionan en ciertos exorcismos para sacar a los demonios de los cristianos o de una gente o de otra gente, ¿no? Y entonces no, eso es mentira. En esos tomos tienen nombres de ángeles, tienen nombres de demonios, tienen nombres de muchas cosas. Y yo le he preguntado a estos pastores, ¿y de dónde los obtienen? Porque la Biblia no vienen, nos los revela Dios. Imagínense, ¿no? Que se los revela el Señor. Entonces eso es totalmente equivocado. Y sí te dicen algunos pastores, mira, esta zona de aquí de Jaltenco, pues esta zona sería el infierno, ¿no? Aquí hay de todo. Entonces muchos se salen a hacer caminatas de oración como una avanzada en lo que tú vas derribando, ¿no? Y van orando. Muchos van haciendo esto, mira. Así. O llevan la famosa banderita. O llevan el listón, ¿eh? Exacto, echando aceite. No, eso son ritualismos que nada que ver, mija. Sí, no, sí, son casualidades, o sea. Sí, porque pues aquí, o sea, a lo mejor en esta cuadra hay mucho gay, pero muchos están en el closet, no sabemos, ¿no? Hay mucho alcoholismo, hay mucha prostitución, hay mucho drogadicción, y a veces se aventaban la puntada de como está bien organizado Satanás, decían que las potestades, ¿qué es una potestad? Una autoridad, que era el que tiraba a las cuestiones religiosas. Y yo me he puesto a buscar en la Biblia, y yo digo, no dice nada de eso. Que el principado es un príncipe. Y me decían, ¿qué príncipe hay aquí en la República Mexicana? ¿Qué principado es el más fuerte? Pues la Virgen de Guadalupe es el más fuerte, ¿no? Es una imagen, no tiene ojos, bueno, sí tiene ojos, pero no ve, tiene manos. No, es un principado, o sea, por los rangos, ¿no? Y que entonces atrás de ella había un demonio, un principado tremendo, que era el que velaba cautiva a la gente a través de la religión. Pero yo de verdad he leído así, digo, no hay nada de esto. Y el hueste espiritual es tu demonio particular que andas con él. y yo buscaba, y yo decía, ¿de dónde sacan esta información los pastores? De su imaginación. Ellos decían que se los revelaba el Señor. Anoche tuve una revelación. ¿Nunca escucharon esto? ¿Nunca escuchaste esto, Mayra, que te decía el pastor? Anoche tuve una revelación. Ya tenía preparada la palabra, pero a través de esta revelación, la cambiaban. Híjole, no, está difícil.
Entonces, ante esta situación, la armadura no es un amuleto, ¿no? Es un estilo de vida. Ya no tuvimos tiempo de desglosar toda la armadura, pero está preciosa, ¿no? Lo que significa cada parte de la armadura como un estilo de vida cristiano. Ya no tuvimos tiempo. Pero ahí está la situación. La lucha contra principados son aquellos demonios que están tras bambalinas, que es el misterio, el famoso misterio de la iniquidad que ya está puesto, ¿no? Cuando venga el anticristo, viene con todo poder y engaño de Satanás. Y va a hacer milagros, señales y prodigios, que ya lo está haciendo en muchas iglesias y en muchos lados, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere agregar más algo? Ya nos sacamos la tercera pregunta. La tercera pregunta se refería a... dicotomía en la Biblia. ¿Por qué la gente de Génesis vivió vidas tan largas? Está también interesante, pero también ahí hay mucho mito, ¿no? Pero lo vamos a ver ahora que nos toque otra vez preguntas y respuestas. ¿Sale, mis hermanos? Entonces, ¿sí queda claro, Betty? Ok. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde tú nos has dado la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, hemos sido muy atrevidos al pensar que realmente podemos llegar al fondo, pero con lo que nos has dado, Señor, con la revelación, con la santidad progresiva que vamos teniendo por tu gracia, Señor, con el esfuerzo, Padre, que mis hermanos hacen por agradarte cada día. Tú has ido tirando, Padre, las fortalezas que se levantaron en el pasado en contra de tu palabra, Señor. Y te lo agradecemos, mi Dios, porque vamos viendo el fruto del Espíritu Santo en nosotros, porque vamos viendo, Padre Santo, cómo cada día hay un esfuerzo de todos y cada uno de mis hermanos por seguir, Padre, adelante, por seguir confiando en ti, por depositar su fe únicamente en ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo te ruego que tú los lleves con bien a mis hermanos al lugar donde ellos se dirijan, que los guardes, Padre, que los protejas, te lo ruego, Señor, y que pongas en ellos una disposición para que al despuntar el alba el día de mañana, lo primero que busquen sea tu presencia, Señor. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.